Buen día, docente, buen día, compañeros. En esta ocasión hablaré sobre las técnicas de recolección de información en un proceso investigativo. Mi nombre es Daniela Herrera Casalles y pertenezco al Grupo Morado. Entrevista. Entonces, en esta ocasión es posible comprender que la entrevista es una reunión para conversar, para tratar algún tema en específico, donde existe un entrevistador, que es quien realiza las preguntas, y un entrevistado o entrevistados, dependiendo de la cantidad de personas que hagan parte de la población que se escogió para realizar la entrevista. Esta puede ser estructurada cuando existe un formato o una guía establecida y el investigador o el entrevistador no puede salirse de esa guía, es decir, no puede añadir preguntas, no puede cambiar el orden de las preguntas al momento de realizar la entrevista. Existe también una entrevista semiestructurada, que es cuando, aunque hay una guía, el entrevistador determina si el orden es pertinente o si se pueden realizar más preguntas, si se puede cambiar el orden dependiendo de cómo se vaya llevando a cabo la entrevista y de lo que ha recopilado a lo largo de la misma. No estructurada o abierta, es decir, que las preguntas surgen del contexto, se considera como un diálogo más bien, ya que el entrevistador tiene la libertad de elegir y ordenar las preguntas para que de esta manera se recopile más información y abarque más terreno. También pueden ser las preguntas de carácter diferente dependiendo de qué queremos recopilar con esas. Entonces pueden ser de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes o de simulación. En esta parte quise colocar algunos ejemplos para que fuera un poco más entendible. Entonces, por ejemplo, de opinión. ¿Considera usted que hay exclusión en este colegio? O desde su punto de vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso? Es decir, que de opinión busca que el entrevistado sea quien dé su punto de vista con respecto a una temática. De expresión de sentimientos, ¿cómo se siente con respecto al bullying en el aula y cómo describiría lo que experimenta al ver ese tipo de hechos? Indaga un poco más sobre cómo se siente o cómo se sentiría la persona con respecto a la temática que estamos investigando, que en este caso es acoso escolar, exclusión o bullying. De conocimientos, entonces, es cuando ese tipo de preguntas se realizan a una persona que ya está un poco más adentrada en ese tipo de situaciones o en este contexto. ¿Cuáles son las propuestas para erradicar el acoso escolar? ¿O qué sabe usted de las causas que provocan el acoso escolar? Sensitivas, es decir, que se refieren a los sentidos, puede ser, digamos, de qué ha oído, qué ha visto. En este caso, hablamos de qué actos de violencia ha visto usted en el aula. De antecedentes, entonces busca indagar algunas de las situaciones que pueden ser previas a los hechos que están aconteciendo en el momento, pero que son relacionadas al mismo tema. Por ejemplo, ¿ha leído acerca de este tema o ha vivido algo similar antes? De simulación es cuando queremos poner en la situación o en el contexto a esa persona que estamos entrevistando. Entonces, suponga que usted es el coordinador del colegio. ¿Cuál sería el principal problema que intentaría resolver o qué respuestas daría a este tipo de actos? Acá en esta parte quise colocar algunos ejemplos de entrevista un poco más divertidos, un poco más amenos para que fuera un poco más entendible. Entonces en esta podemos encontrar que se lleva a cabo con dos personas, es decir, que hay un entrevistador y dos entrevistados. Esta entrevista no cuenta con un formato, como podemos ver, no hay una guía, el entrevistador no tiene como tal un formato y por ende podemos decir que esta puede ser una entrevista abierta, igual que la segunda, ya que vemos que se lleva a cabo como un diálogo entre el entrevistado, que es el niño, y el entrevistador, que es la señorita que está en esta parte de un noticiero. Entonces podemos ver que es un diálogo, que es un poco más relacionado entre ellos. Y por último tenemos esta que puede ser estructurada o semiestructurada, ya que como vemos sí existe un formato que es el que está diligenciando en esta parte el entrevistador. Y el entrevistado está del otro lado del escritorio y obviamente podemos encontrar que hay un formato. No sabemos si
se está guiando exclusivamente por el formato o está variando algunas cosas del mismo. Por otro lado, encontramos la observación. Esta es una recopilación de datos o de situaciones que se producen de forma natural en el contexto, es decir, cuando el investigador se adentra en el contexto para indagar. Encontramos que puede ser estructurada cuando se establece de antemano los aspectos que se van a estudiar y existe un plan específico de observación y unos formatos específicos que se van diligenciando durante el proceso. Semiestructurada o no estructurada es cuando se tiene idea de los aspectos que queremos investigar o que se quieren investigar, pero el investigador se centra un poco más en lo que ve en el contexto, en las relaciones, en cómo se va desarrollando, por ejemplo, la clase o las actividades que él está en ese momento observando. En esta ocasión encontramos, por ejemplo, que puede ser una observación participante y no participante, dependiendo del rol que tiene en ese momento el observador. Entonces, el investigador interactúa con los participantes, es decir, cuando es partícipe del proceso que se está llevando a cabo, del proceso que está observando. En este caso quise poner como ejemplo esta, donde vemos que la maestra, digamos que en este caso lo tomaría como un observador y está interactuando con los estudiantes, es decir, está más cercano al contexto. No participante, el investigador solamente se centra en ver, en observar, no participa de las actividades, no se centra en el contexto, no se adentra como tal. Por ende quise poner estas dos imágenes, como vemos aquí. Esta persona está observando algo que está lejos, que no está ahí cerquita de él. Es algo exagerada, pero es como una forma para que sea un poco más entendible. Cuestionarios. Entonces aquí entramos más del carácter cuantitativo. En este hablamos de un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se quieren investigar. Aunque tiene similitud con la entrevista, podríamos decir que este se lleva a cabo de manera escrita. Entonces, digamos, puede ser un cuestionario que entreguemos a un estudiante, así como un cuestionario que se realice de forma virtual. Y por ende, los resultados pueden ser cuantificables, es decir, pueden ser números, sumables, cuantificables. Los cuestionarios pueden ser estructurados o semiestructurados. Entonces, encontramos que en estructurados las preguntas tienen algunas opciones de respuesta, por ende las preguntas son cerradas, es decir, por ejemplo, cuando se pregunta a un estudiante cuántos hermanos tiene, y se dan las opciones 1, 2, 3, 4 o más. Semiestructurada. Se hace uso de preguntas abiertas, lo cual respeta las opiniones de los encuestados. Es cuando se da pie para que la persona que está respondiendo de su punto de vista o se exprese de manera elocuente con respecto a las preguntas. Entonces, acá tengo algunos ejemplos. Entonces, acá tengo algunos ejemplos de un cuestionario estructurado, ya que como vemos tiene opciones. Como les decía antes, por ejemplo, una pregunta es, ¿trabajan todos los adultos de su familia? Sí, algunos de los adultos o no. Entonces, como vemos, tiene algunas opciones de respuesta. Eh, en este caso, quise añadir otra técnica de recolección de información que no se trabajó previamente en los textos leídos, que es el experimento. Yo considero que el experimento puede ser parte de una investigación de carácter educativa, ya que no se refiere solamente a un experimento científico, sino también a un estudio en el que se manipulan una o más variables independientes y se analizan las consecuencias que las manipulaciones tienen sobre, sobre las variantes, es decir, los efectos, los supuestos efectos o las consecuencias. Entonces, para eso se debe realizar una planeación del experimento. Primero se define el problema, definición de los objetivos, selección de los factores o de los aspectos que queremos evaluar, definición de las variables, planteamiento de las hipótesis que se desean probar
y selección del material experimental, determinación del diseño experimental adecuado. Planeación del experimento. Definición del problema, encontramos los pasos. Entonces primero hay que decir cuántas variables vamos a incluir en el experimento, es decir, lo que vamos a investigar, en qué nos vamos a centrar. Elegir los niveles o las modalidades de manipulación para llevar a la práctica ese experimento, es decir, cómo vamos a manipular esas variables. Más adelante mostraré un ejemplo sobre un experimento realizado. De desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes, es decir, un formato o una guía donde podamos establecer cuáles son los resultados luego de haber hecho el experimento y poderlo comparar con algunas de las hipótesis que se plantearon al principio. Seleccionar la muestra y reclutar los sujetos participantes del experimento a aplicar las pruebas. Entonces acá tengo un ejemplo. Es la hora del almuerzo y uno de los dos se queda sin sándwich. ¿Compartirán su comida con el compañero? ¿Lo puedes? No, todavía no. ¿Quiero esta mía? Yo tuve. No la tengo. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada, joven. Quiero comer un sándwich. Ah, son para estos. ¿Es un trocito? Un trocito. No, esta. No, ¿qué esta? Cristian no ha tenido la reacción inmediata de compartir y Mario rápidamente Ha buscado ha buscado la solución, prácticamente ha impuesto que él tenía que tener la mitad, lo cual está muy bien. Oh. Qué lindo. Este es tuyo y este no tengo nada, es mío. Profe, no tengo nada. No, pero lo voy a aparecer. Ir a buscar las llaves, pero si están jugando muy precisa. No es porque no quieran compartir. Lo que no entienden es por qué lo tienen que hacer. Se encuentran en un momento... Chocolate caca. Espera. Pero era mi comida. Pero ya tienes comida. Yo sí tengo, ja. ¿Lo compartimos? Como vimos en el experimento anterior, entonces las variables que se buscaban identificar era cómo reaccionan los niños cuando ven que uno de ellos no tiene comida y si en realidad existe la acción de compartir o la intención de compartir del que tiene el alimento o del que no lo tiene. Y en esta ocasión, luego de analizar las acciones que tomaron los niños, encontramos que la mayoría de los niños que tuvo la iniciativa de compartir eran los niños que no tenían comida y dos de esos, de los 4 grupos, o sea, la mitad, sí compartía la comida. En otro grupo encontramos que la persona que recibió la comida, el alimento, no lo quiso compartir y en otro ocurrió un caso insólito y es que la niña que no tenía la comida se la quitó o bueno, le pidió al niño que compartieran, sin embargo nunca compartieron, sino ella se quedó con la comida. Entonces vemos que este tipo de técnica de recolección de información de carácter cuantitativo funciona, podría funcionar en un contexto escolar si analizamos una variable de investigación con respecto a esta temática o a una temática en particular. Gracias.